Muy buenos días, buenas mediodías. Estamos ahí nomás. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Dormidos? No. No, qué lindo poder despertarse un domingo bien temprano, cuando podemos dormir hasta las 2 de la tarde. ¿Eh? ¿Qué horario, Rodo? ¿Qué horario elegiste para la reunión? Pero igual, no se preocupen, en Tandil nosotros la empezamos a las 10 de la mañana. Más temprano todavía. Así que siempre hay alguien peor que ustedes, no se preocupen. Cuando se despierten un domingo para venir acá a las 11, digan, uy, los de Tandil se están despertando más temprano todavía, así que vengan con ese pequeño orgullo de decir, bueno, tengo una horita más, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy de la ciudad de Tandil, ¿sí? Acá a 350 kilómetros. La ciudad de Tandil, mega ciudad de Tandil, somos poquitos, pero somos la capital del salamín. O bien todo tipo de chistes referidos a los salamines y a los habitantes de Tandil, porque ya los conozco a todos. Sí, la típica, ¿es salame? Pero bueno, sí, suele pasar, en la escuela pasa muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar algo hoy respecto a la responsabilidad. ¿Qué creen ustedes que es la responsabilidad? Una palabra que define responsabilidad para ustedes. No me digas ser responsable porque, claro, la típica. ¿Alguna palabra que se les cruce? Compromiso. ¿Qué más? Hacerse cargo. Ponerse los pantalones. Sería acá. ¿Qué otra cosa? Madurez. ¿Qué otra cosa? ¿Algo que se les ocurra? ¿Alguna palabra más? No, la dejamos ahí. Hay dos tipos de responsabilidades que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Una es una responsabilidad ética ciudadana, ¿sí? De acá, por nacer en la Argentina, ser argentinos. Aquellos que no nacieron en la Argentina, en su país o hoy están viviendo acá, tienen la responsabilidad de ejercer algo, ¿sí? Un ciudadano tiene una responsabilidad moral y ética, ¿sí? De ser correcto, de votar correctamente. No sé si vieron las propagandas, iba a traer, al final no lo pasamos porque si no íbamos a conseguir mucho tiempo. Hay una propaganda que un chico sale de votar y lo llaman por teléfono. ¿A quién votaste? Le dice. Y no sé, agarré cualquier boleta y la metí y ya está, voté a cualquiera. Total es lo mismo. Y viene San Martín en un caballo, a fondo se baja y le empieza a dar patadas, piña, le da con todo. Y a la última la frase dice, votá bien, hay gente que dio vida por la libertad de tu país. ¿No? Tenemos una responsabilidad, tenemos una libertad acá por vivir en la Argentina que debemos asumirla, ¿sí? Pero no vamos a hablar hoy de esa responsabilidad moral y ética, vamos a hablar de la responsabilidad espiritual. ¿Qué se les viene a la cabeza por responsabilidad espiritual? Lo dejamos ahí, vamos a ir para adelante. Vamos al Salmo 78, antes de hablar un poquitito más. El libro de los Salmos, más o menos a la mitad de la Biblia, número 78. El versículo 5 en adelante. Vamos a ver acá Dios, cómo a través del salmista habla de una responsabilidad espiritual delegada a las próximas generaciones que habían de venir. El Salmo 78, versículo 5 en adelante dice: el Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conocieran las generaciones futuras, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desordenada, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Wow, a lo último empieza como re lindo y termina medio heavy, ¿no? Pero ¿cuál fue la responsabilidad que Dios le dio acá? Sí, que aprendan de los errores de sus padres. Dice, ¿para qué? Para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, Dios a través de este versículo, a lo que nosotros nos está diciendo es, aprendamos de las generaciones pasadas, no cometamos los mismos errores. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, si debemos aprender de las generaciones pasadas, y nosotros somos la última generación, ¿sí? Todo lo que estamos vivos ahora somos la generación presente. Por lo tanto, nuestra generación es la que obtiene mayor responsabilidad espiritual.
¿Por qué? Porque hubo una historia a lo largo del tiempo, desde que vino Jesús y comenzó la iglesia, los cuales hicieron diferentes errores, ¿sí? Cometimos errores nosotros como humanos. Por lo tanto, si yo cometo un error y Rodo es mi hijo, medio grande para que sea mi hijo, ¿no? Pero yo como padre le voy a enseñar a Rodo que no vuelva a cometer los mismos errores. Pero ¿qué pasa? Rodo tiene que aceptar esa responsabilidad o la puede desechar. Le da igual a él. Muchas veces nosotros nos peleamos con nuestros padres, ¿no? Así, algunos cuando eran más adolescentes, algunos ya un poco más maduramos y podemos llegar a entablar un diálogo un poco más fluido con nuestros padres, pero cuando tu papá te decía, no hagas eso, no, ¿para qué? No hagas eso, vos ibas y lo hacías, cierto, era por esto, ¿no? El calefactor quema, el nene va con el dedo, no que el calefactor quema, y el nene va con el dedo hasta que se quema. ¿Por qué? Siempre tenemos que llegar a un límite para aprender algo. Si alguien ya lo vivió y ya pasó por ese lado. Ejemplo, yo no me tengo que drogar para saber que las drogas son malas. Ah, no, yo voy a drogarme. ¿Y si nunca salís? ¡Ja! Porque hay gente que no salió. Entonces, yo no necesito fumar para saber que me va a agarrar cáncer en mis pulmones. ¿Por qué? Porque hasta la ciencia te lo dice. No fumes, te vas a morir joven porque tus pulmones no van a aguantar tanto. O sea, son pequeñas responsabilidades que debemos adaptar a nosotros. ¿O no? ¿O por qué la gente sigue fumando? No, ahora en los cigarrillos pusieron unas... No sé por qué agarré el tema de los cigarrillos, pero no importa. Pusieron unas fotos terribles, tétricas, totales. Un nene así con una máscara de oxígeno. Los pulmones de un hombre después de 40 años de fumar son totalmente deshechos. Montón de cosas que aparecen en los paquetes de cigarrillos y la gente sigue comprando, ¿no? Y tenés una imagen ahí que refleja tu propio futuro. Decís, si seguís haciendo esto, si seguís consumiendo esto, vas dirigido a tal o cual cosa. Y entonces va la gente igual y lo toma. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad que no está tomando. ¿Sí? No hay una responsabilidad dentro de él que no está tomando. Decir, no, yo no voy a hacer eso porque eso me está enseñando algo. Entonces, ¿quién tiene que aprender? ¿Las generaciones pasadas? No, nosotros debemos aprender de nuestras generaciones pasadas. Por lo tanto, a nosotros nos está cayendo la ficha mucho más pesado que a nuestros padres. ¿Se entiende? Por lo tanto, somos en la historia de la iglesia, total, desde que vino Jesús hasta hoy en día, la generación con mayor responsabilidad a infundir el reino de Dios sobre la tierra. ¡Wow! Yo dije, el primero dije amén, y después dije, ¡ay! ¿No? Que, ¡wow! O sea, yo estoy viviendo ahora, y entonces, ¿qué le voy a estar delegando a mis hijos? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero decir la responsabilidad de ahora, tiempo, ahora, ya. ¿Qué estoy haciendo para infundir el reino de Dios acá en la tierra? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Cuánto estoy trabajando para que los demás conozcan a Jesús? ¿Cuál es mi pasión por Jesús? ¿A qué grado va mi pasión por Jesús? Si la pasión por Jesús de aquellos que iniciaron era de un cierto grado, supuestamente la nuestra tiene que ser mayor. ¿No es así? Entonces, es mayor. ¿Qué responsabilidad estamos tomando nosotros en nuestro interior referido a lo espiritual, ¿no? A lo que es la comisión que Jesús nos entregó a la iglesia, a nosotros, en este mundo? Sigamos un poquitito más adelante. Si entendemos estos versículos, tenemos la obligación, como personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y queremos hacer el bien, de hacer lo correcto y de crecer. Tenemos la obligación de crecer. ¿Sí? Si las generaciones pasadas cometieron tales errores, hoy hablamos algo con Rodo del fútbol, de que antes el fútbol era pecado, ¿no? Y la guitarra eléctrica y un cajón peruano capaz, ¿no? Todo el instrumento de percusión eran pecado dentro de la iglesia. Entonces, nosotros vamos a caer nuevamente en eso. O sea, la iglesia ha crecido, la iglesia ha superado ciertas cosas. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir superando las cosas? ¿Vamos a enseñar a la iglesia a usar esos instrumentos para adorar a Dios y no decir que son pecados? ¿O vamos a decir, no sé, que mañana sale otra red social y no, es pecado, en vez de ayudar a la gente a que la aprenda a usar? ¿Se entiende? Porque hoy la gente tiene la mente abierta a la iglesia. Podría haber dicho que Twitter, Facebook y Instagram, todas las redes sociales son pecado. No, la iglesia pudo crecer y pudo utilizar eso para evangelizar, pudo utilizar eso para difundir el nombre de Jesús. Pero en un tiempo atrás, si hubiese salido eso, yo creo que
lo hubiesen tomado como que, porque todo lo nuevo era como, no, esto no, va a ser mal a mi iglesia, y cerramos la puerta. Hoy estamos con una iglesia de una mente abierta a la sociedad, de una mente abierta a la cultura, que intenta comprender la cultura e infiltrarse dentro de ella para que el nombre de Jesús, para que el reino de Dios vaya a aquellos que lo necesitan. Entonces, si estamos viviendo en estos tiempos donde una iglesia está abierta, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es aún mayor. Porque si nosotros estábamos antes, donde yo quiero ser baterista, pues yo soy baterista, y yo quiero ser baterista, y me dicen, no, eso es pecado, yo estaría en contra de la iglesia. Hasta tendría una excusa para decir, no, yo no voy a predicar, no voy a hacer nada, porque la iglesia no me deja tocar la batería y yo quiero ser baterista. ¿No? Tengo una excusa, y es fuerte la excusa. Ahora, hoy, no tenemos excusa. ¿Querés ser baterista? Dale. ¿Querés ser artista? Dale. Mirá, a mí me gusta pintar cuadros. Dale. Mirá, a mí me gusta hacer esto. Dale. Tenemos una iglesia, estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia está en una mente abierta, con un corazón abierto, una mente dispuesta a las nuevas ideas que surgen, a lo nuevo que está surgiendo culturalmente, para que Jesús pueda ser para que esas personas puedan ser las que se infiltren en esas ramas de la cultura y puedan llevar el reino de Dios a aquellos que lo necesitan. ¿Bien? Entonces, en una palabra, estamos al horno. ¿Sí? Somos la generación que más peso tiene, vivimos en un tiempo donde la iglesia está en ebullición, donde la iglesia está abierta culturalmente, no tenemos excusas eclesiásticamente, tampoco espiritualmente, porque acá están todos los errores de las generaciones pasadas, si nos damos cuenta. ¿Sí? Leemos Números, leemos Éxodo, leemos tantos libros de la Biblia, Salmos, Proverbios. Si ya leemos Proverbios y empezamos a analizar Proverbios, wow, estamos complicados, ¿no? Porque tenemos la obligación de crecer, tenemos la obligación de ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores tíos, mejores abuelos, mejores todo. Tenemos la obligación de ser mejor que nuestros padres. Tenemos la obligación de ser mejor que aquellos que ya pasaron. Si hubo generaciones que vivieron en guerra, nacieron en guerra. Wow, eso sí que era una excusa. Guerras mundiales, bombas atómicas, tantas excusas tuvo la sociedad, que son excusas, ¿no? Pero aún así eran fuertes, era una pared que había socialmente, ¿sí? Culturalmente, te chocaba mucho. Mi abuelo nació en guerra, ¿sí? Y wow, fue muy difícil, y aún era un hombre muy serio, yo no lo conocí, pero me comentaban, ¿no?, que era un hombre muy serio, muy reacio, muy cerrado. Y bueno, pero ha nacido en un lugar así. Ahora, nosotros nacimos en un país libre, nacimos en una iglesia abierta de mente, nacimos en una generación donde nos han enseñado bien y donde tenemos una Biblia para poder aprender cuáles fueron los errores para no cometerlos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? La respuesta, no me la digan, es para ustedes. Seguimos un poquito más adelante. Vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17 es un versículo que hace 2 años a mí me abrió la cabeza y me hizo pensar en esto. Palabra de Dios que nos exhorta en este sentido. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Bien? ¿Qué está tratando de decir esto? Que hay un punto de referencia que nos marca la Biblia en nuestra vida, donde se marca una línea entre lo bueno y lo malo. Y si una vez que nosotros tenemos conciencia de acuerdo a esto, ¿no?, nosotros empezamos a comprender de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es hacer la voluntad de Dios o qué es no hacerla, aquellos que hacen lo malo, sabiendo que está mal, les es pecado. Entonces, sabiendo esto, hoy aprendimos esto, ¿no? Que debemos ser mejores que las generaciones pasadas, que estamos viviendo en una iglesia de mente abierta. Ahora, no quiero ser malo, me van a odiar seguramente, pero acabo de hacer una línea, un punto de referencia en tu vida que ahora no puedes volver atrás. Porque ahora vos estás comprendiendo de que debes ser mucho mejor que las generaciones pasadas, de que no tenés excusa porque estás frente a una iglesia que está activa. Y frente a este versículo que nos habla de que si sabes estas cosas que estamos enseñando hoy y no las haces, se te cuenta como pecado. ¡Wow! Es heavy, ¿sí? Vamos despacio, pero si lo comprendemos, podemos ir un poco más. Esto no es que mañana yo empiezo a hacer la vida perfecta, la que siempre soñé. No, esto es un proceso que caminamos con Jesús y vamos aprendiendo. Pero siempre con esto en la cabeza. Aprender a ser mejores que los anteriores, no cometer los mismos errores, no pasar por los mismos lugares.
hablando un poquitito de nuestra cultura de hoy, vivimos en una comunidad donde se nos ha infundido, ¿sí? ¿Cuántos tienen Facebook? Todos, ¿no? ¿Cuántos conocen esta manito? Que le damos like a todas las cosas, like. Bueno, vivimos en una cultura, ¿sí? Que se nos infunde el darle like a todas las cosas, ¿no? Y lo que no me gusta, lo paso de largo, ¿sí? Y hemos adoptado esa cultura normalmente en nuestro diario vivir. Bueno, yo voy caminando, si esto me gusta, lo pruebo, lo hago. Y si esto no me gusta, lo dejo. Y si esto me gusta, lo hago. Y si esto no me gusta, lo dejo. Y si quiero eliminar a alguien, lo elimino. Y si quiero agregar a alguien, voy, lo busco y lo agrego. Y hemos adoptado esta cultura a nuestro diario vivir. Las cosas que me gustan las acepto. Y las cosas que no, no me importa. Alguien te da un consejo, me gusta el consejo, lo acepto. Si no, me gusta esta persona, me gusta Rodo, voy a ser amigo de Rodo. No me gusta Rodo. Rodo no. Viene Rodo. ¿No? Y empezamos a tener una actitud de like, nada más. Y adoptamos a nuestra vida todo lo que nos gusta. Y lo que no nos gusta lo rechazamos. ¿Se entiende? Y si empezamos a profundizar un poquito, ¿para qué Dios nos trajo a la iglesia, al mundo, a cada uno de ustedes, con un propósito? ¿Sí? ¿Cuántos creen que tienen un propósito con Cristo Jesús? Amén. Bueno, entonces, si tenemos un propósito, Dios no te hizo nacer en el lugar que naciste, bajo la cultura que naciste, en el país que naciste, para que vos hagas la tuya. Y para que le des like o no like a las cosas. ¿Se entiende? Para que vayas caminando y decir, esto me gusta. Esto no, Dios, esto no. Sí, aquello es tu voluntad, fíjate. No, aquello no. Es así. Hay cosas que nos gustan, pero no están bien. Entonces llega un punto en nuestra vida que debemos elegir entre que lo que nos gusta y lo que está bien. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Hay cosas que no nos van a gustar, pero están bien hacerlas. Entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. No dice el que le gustan las cosas, no, dice el que sabe hacer lo bueno. Entonces hay una diferencia entre lo bueno y lo que está bien, ¿sí? En la elección de todas las cosas de tu vida, fíjate lo que está bueno y lo que está bien, lo que te gusta, ¿sí? Yo iba caminando por mi vida, se cruzó Agustina y yo dije, está buena. Ahora, ¿está bien? ¿No? Mi segunda pregunta fue, ¿está bien? Y yo dije, sí, está bien. Entonces le di like en mi Facebook, ¿sí? Pero la primera impresión, cuando ella me agregó al Facebook, yo vi su foto y la acepté. Y dije, está like, y acepté. Pero luego tuve que yo tomar una decisión en mi vida de si estaba bien o no. ¿Se entiende? Por más que me guste, si estaba bien o no, yo tuve la suerte de que me guste y esté bien, esté buena y esté bien, ¿no? Y de acá a 3 meses nos vamos a casar. Pero es una decisión que vamos a tener que ir tomando continuamente en nuestras vidas. ¿Está bien o me gusta? ¿Es la voluntad de Dios o es la mía? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿sí? En nuestras vidas. Eso es lo que va a trazar una línea, la voluntad de Dios o la mía. A veces tomamos cosas y las metemos dentro del paquete de la voluntad de Dios y vamos acarreando con cosas, personas, amistades que a veces no debemos tener. Y a veces hay amistades que debemos tener, que quizás no nos gusten tanto, pero debemos estar ahí. Debemos estar con esa persona, charlando con esa persona, aconsejando a esa persona, escuchando a esa persona. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca acá en la tierra y se pueda filtrar a través de la cultura. ¿Se entiende? Seguimos un poquito adelante. Y vamos a terminar con algo que está en Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Y bien comienza la Biblia. El relator acá, Moisés, está escribiendo. Y miren cómo de los 5 primeros libros de la Biblia es el mismo escritor. Y miren cómo escribe, y después vamos a ver cómo escribe un poquito más adelante.
Dice capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Que domine toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que reparte sobre la tierra. Bueno, vamos a hacer énfasis en esto, imagen y semejanza, para que domine toda la tierra. Dos cosas, imagen y semejanza. Lo dejamos ahí. Vamos a versículo 5, capítulo 5, perdón, donde empieza a hablar de los descendientes de Adán. Capítulo 5, versículo 1. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. ¿Qué se perdió? La imagen. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio del capítulo 1 y el capítulo 5? Tuvo el pecado de Adán. ¿Qué perdemos cuando pecamos? ¿Qué perdió Adán cuando pecó? ¿Qué se perdió ahí? Que luego Jesús vino a restituir. Aparte de la muerte, de nuestra entrada al cielo y todo lo que ni se nos cruza por la cabeza, lo que significó Jesús en realidad que pisara esta tierra. Fue un antes y un después, ¿no? Lo dice la historia de la sociedad. Pero acá nos está hablando de que se perdió la imagen, ¿sí? El hombre, al desobedecer a Dios, pierde la imagen. ¿Y qué es la imagen para ustedes? ¿Qué es para ustedes la imagen? Lo que se ve. ¿Qué más? Un reflejo. Bien, un reflejo. Referencia. Cuando ven un espejo, ¿qué se ven? Y a veces se asustan, ¿no? Dicen, wow, soy yo. ¿No? Sí. Eso es una imagen, un reflejo, un fiel reflejo. Un reflejo totalmente exacto, ¿sí? Fiel, eso es lo que es fiel, ¿sí? Estable. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué ve? En el espejo, ¿qué está viendo? ¿Se está viendo con Dios o nos está viendo a nosotros? ¿Qué es lo que perdemos cuando no estamos comunicados con Dios? ¿Qué es lo que perdemos cuando no obedecemos, cuando no caminamos junto con Él? ¿Qué es lo que perdemos cuando no estamos cerca, no estamos escuchando lo que Él nos dice? Cuando elegimos lo que nos gusta y no lo que está bien. ¿Qué es lo que perdemos? La imagen de Dios. El hombre siguió siendo a su semejanza. Somos semejantes a Dios en estética. Y en imagen va un poco más profundo, ¿no? Qué loco como nos dice acá, ya Adán, el que lo hizo a su imagen. Pero ¿para qué lo hizo? Para que gobierne por sobre todas las cosas, ¿no? En el versículo 26, al último, para que domine en toda la tierra. Esa fue nuestra misión, desde un principio, el original. ¿Para qué Dios nos creó? Para que dominemos en toda la tierra. Y esto no quiere decir que mañana salgamos a hacer una revolución social y vamos en contra del gobierno, porque vamos a dominar la tierra y parecemos Pinky Cerebro, ¿no? En busca del mundo. No, esto es espiritual. Es espiritual. Es espiritual. Y cuando comprendemos cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, ya lo like pasa a ser secundario. Y ya nos empezamos a preocupar por esto, por hacer el bien. Empezar a ver, bueno, pará, lo que ha de venir, ¿qué es? ¿Voy a elegir por lo que está bueno o por lo que está bien? El que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, es pecado. Yo no sé a ustedes, pero a mí esta palabra, cuando yo la entendí, dije, wow, esto va a cambiar mi manera de ver la vida. Esto cambia mi manera de pensar de la iglesia, de mi generación. Somos tan egoístas con nosotros mismos que pensamos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es para nosotros mismos. Y esperamos las bendiciones de Dios para nuestra vida, para mí. Ni siquiera a veces pensamos en la persona que tenemos al lado, ¿sí? Ni hablar de nuestros padres, del esposo, mujer, hijos. Pensamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas.
soy yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios. Está bien, perfecto, por ahí se comienza. Pero vos no fuiste creado para vos mismo. Vos fuiste creado para el mundo. ¿Se entiende? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dios ama al mundo? Claro que sí lo ama. ¿Y para qué creó a la iglesia? ¿Para qué creó a las personas? Y hizo formar una iglesia y que seamos un cuerpo. ¿Para qué? Para infundir su mensaje a ¿quiénes? Al mundo. Por lo tanto, tu relación con Dios no es para vos mismo. Es para con los demás. Es para con la iglesia. Es para con el resto. Es para que los otros conozcan. Si nos ponemos a hablar del propósito de la iglesia primitiva en Hechos 1, en Hechos 2, en Hechos 3, todo lo que seguía era, los guiaba, iban y hacían cosas ¿para quiénes? Para los que no creían, para los otros. Pablo iba, viajaba y equipaba una iglesia. ¿Para qué? Para que predicara. ¿Era para beneficio de Pablo? No, para beneficio del resto. Y toda la Biblia, todos los apóstoles que iban y todos los mártires. ¿Por qué morían los mártires? ¿Por ellos mismos? No, nadie quiere morir aserrado, crucificado, dado vuelta, prendido fuego. En Roma habían encendido toda la ciudad con cruces y los habían pintado todo con brillo y los habían prendido fuego para iluminar la ciudad con cristianos. ¡Wow! ¡Qué manera de morir!, ¿no? O sea, ¿para qué le hicieron eso? Para que el resto crea. Ahora, si todas esas personas murieron de tales maneras y hoy nosotros no luchamos contra eso, ¿debemos aprender? Claro que sí. Tenemos una responsabilidad aún mayor que la iglesia primitiva. Tenemos una responsabilidad aún mayor que todo lo que pasó durante estos 2000 años, 2015 años. ¿Vamos comprendiendo la responsabilidad que nosotros estamos teniendo? Y ustedes tienen otra responsabilidad aparte de esta. Esta iglesia de acá, todos aquellos que se congregan con el pastor Rodo, su esposa Ana, ellos dejaron algo para venir a educarlos a ustedes, a equiparlos a ustedes, a prepararlos a ustedes, a que ustedes conozcan más profundo la voluntad de Dios. Por lo tanto, una carga ustedes tienen y tienen una responsabilidad de hacer las cosas bien, porque ellos dejaron mucho para que ustedes sean enseñados. ¿Se entiende? Entonces, la responsabilidad cae también sobre ustedes. Si ellos dejaron mucho, ¿Dios qué va a requerir de aquellos a que le da mucho? Mucho. Y eso no quiere decir que, ay, no tengo que hacer mucho y tengo miedo. No, todo lo contrario. Quiere decir que Dios te va a usar en mucho. Dios tiene mucho preparado para vos. Dios te va a usar muchísimo más de lo que vos imaginás. ¿Por qué? Porque te prepara desde lo mucho. ¿Sí? ¿Cómo Dios va a hacer que una pareja hermosa que vive en Brasil con todas sus comodidades, deje absolutamente todo su bienestar económico, familia, trabajo, absolutamente todo, para que venga acá a Tandil y te eduque a vos? Qué responsabilidad, ¿no? ¿Cuánto estamos amando a Ana y a Rodolfo? ¿Cuánto los estamos amando? Ellos son sus padres espirituales. Ámenlos, oren por ellos. Ustedes tienen una responsabilidad también de sustentarlos a ellos. Esto es parte de la responsabilidad que tenemos primero como seres humanos y luego como hijos de Dios. La responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad por una señora que dejó su hogar a los 15 años, sí, a los 15 años en Polonia, en un crudo invierno, por creer en Jesús. Y vivían en un comunismo, los cuales los hermanos la iban a delatar a esta chica de 15 años y le iban a cortar la cabeza. Así de cruel, ¿no? Hace muchos años, en Polonia. Entonces la mamá le dijo, mirá, ¿te conviene irte de casa o renunciar a tu fe? No, a mi fe no me voy a renunciar. Venía de su bautismo, su primer bautismo. Venía de bautizarse en una iglesia a 2 cuadras de su casa y cuando entra llega tarde, obvio, porque se había bautizado y se habían dado cuenta que se había bautizado. Por eso tuvo que tomar la decisión. Y la madre le prepara un pan casero, le da un manto bien pesado, gordo, por el frío, por la nieve, y le da un beso y la despide de la casa. Y se tuvo que ir. ¡Wow! Y esa chica no renunció a todo lo que tenía, sus estudios, su escuela, todo, su familia, por la fe. Esa chica luego va a Rusia, pasa muchísimas cosas, conoce a un hombre, ese hombre luego viene a la Argentina, se trae a esta chica de Polonia, le propone un casamiento, se van a vivir al norte, al Chaco, a hacer un campo, a cosecharlo con algodón, y ahí nace mi mamá.
Y yo digo, ¡apa! ¡Qué responsabilidad cae sobre mí! Que una mujer haya tomado esa determinación, mi abuela. ¿Qué responsabilidad yo estoy tomando de acuerdo a su decisión de la fe? Yo ya no tengo que dudar si creer o no, venir o no a la iglesia. ¿Se entiende? ¿Por qué Dios hizo atravesar a las generaciones pasadas por muchísimas cosas? Para que hoy vos y yo podamos aprender de los errores y de los sufrimientos de las generaciones pasadas, para que podamos estar en una iglesia con una mente abierta, en una sociedad libre de culto, como la que tenemos hoy en Argentina, y en una cultura en donde los cristianos podemos ir a influenciar. Amén. Entonces, ¿qué responsabilidad vamos a tomar espiritualmente en nuestro corazón de decir, hoy yo voy a cambiar? Hoy yo tomo esta responsabilidad, me hago cargo, nos ponemos los pantalones, como decíamos hoy, todos los sinónimos de responsabilidad, y empezamos a actuar. Empezamos a actuar. Porque los tiempos son rápidos y se están acelerando. Ayer veníamos de un congreso con Agustina donde nos compartían eso. Los tiempos son rápidos y se están acelerando. ¿Qué estamos haciendo? Como iglesia nos estamos despertando, estamos tomando esta responsabilidad. Son los últimos años. Siempre se dijo que Cristo venía pronto, ¿no? Pero Cristo viene pronto y se sigue diciendo. La iglesia tiene que despertar. Nosotros tenemos que despertar. Tomar la responsabilidad y avanzar. Avanzar. Amén. Oramos. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y vamos a hacer un compromiso con Dios de tomar esta responsabilidad. Podemos tomar muchas responsabilidades en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar. Y son responsabilidades que debemos hacerlo. Debemos hacerla como ciudadanos, como cosas que nos pasan en la vida, y debemos hacernos cargos. Te vas a hacer cargo de tus padres quizás el día de mañana cuando ya estén más abuelitos. Te vas a hacer cargo de muchísimas cosas, de problemas que les pasen a tus hijos. Te vas a hacer cargo de muchas cosas. Pero hoy te tenés que hacer cargo de algo que es netamente espiritual, algo que se trata del Espíritu Santo y tu espíritu. Tenés que tomar la responsabilidad de unirte al Espíritu Santo y guiarte por Él. Y no para tu propio beneficio, sino para el beneficio de los que te rodean, el beneficio de las demás personas. Cuando entendemos esto y buscamos primeramente el reino de Dios, las demás cosas en tu vida van a ser añadidas, porque es una promesa bíblica. Pero primero debemos preocuparnos por ser un canal totalmente limpios, para que el Espíritu Santo fluya y llegue